Vamos a abordar en esta oportunidad y continuando el imaginario popular y su literatura. Gilbert Durán, en la antropología del imaginario, sitúa el imaginario en un contexto de los universos cosmogónicos. Los espíritus del agua, los espíritus del aire, los espíritus del fuego, los espíritus de la tierra, los espíritus que se mueven en el día y la noche y van a tener unas ciertas caracterologías, sobre todo en la parte pues, de la interpretación de esos personajes. Básicamente vamos a contextualizarnos los creadores en la construcción de ese imaginario popular que no va a rivalizar en nada con lo que plantea Ernest Cassirer de el sujeto simbólico, en el espacio simbólico. En ese espacio que está dentro de nosotros, que crece dentro de nosotros y que también va a construir esa carga mitológica que todo hombre lleva, camina, carga, siente y expresa. Al ser una expresión, esta literatura oral en un espacio simbólico, vamos hoy a trabajar en aquello que inicialmente habíamos hablado, lo que es de aquí que no es de allá y lo que es de allá que no es de aquí, porque realmente la mitología, las simbologías son de tiempos inmemoriales, pero también son de aquí. O como dice Dussel en las teorías descolonizadoras de la historia, cuando interpretemos la historia, digamos, cuánto hay del presente en el pasado y no cuánto hay del pasado en el presente. Entonces, fíjense bien, vamos a tomar y vamos a hablar de la leyenda de Florentino y el Diablo. La leyenda de Florentino y el Diablo, si hacemos un anclaje desde el punto de vista de las teorías planteadas por Vladimir Pro, a la luz del folclore, como él dice, buscamos las relaciones históricas. ¿Qué relaciones tenemos allí con esa historia? Encontramos nosotros que el florentino no puede nacer antes de 1740, porque el arpa llega a Venezuela en 1740 y llegan sus primeras arpas, hasta el momento las investigaciones que existen, llegan y la tocan africanos, esclavos africanos, y el arpa es de África. Esta arpa que va a producir la cantoría y que va a fortalecer las escuelas de canto llano, se refugian en Caracas y en el centro del país, sobre todo en la villa de San Carlos de Austria, que pertenece para ese entonces a la provincia de Caracas. Allí llega un hombre que es el Negro Lorenzo, comprado de una fe en este cuento, lo que es la crónica, es algo maravilloso para cada uno de los narradores orales y de los narradores. La Virgen de Nuestra Señora del Rosario, de la Santísima Concepción, y la Virgen del Rosario de la Chiquinquirá del Tinaco compran un esclavo. Ahí vamos a colocar nosotros un interrogante. ¿Puede una virgen comprar un esclavo? ¿Y cuáles son las dimensiones de esta esclavitud si los esclavos podían comprar su libertad si guardaban las moneditas y el salario que tenían que pagarle los señores propietarios? Entonces, ¿cómo puede ser un santo dueño de un esclavo? De ahí se viene el dicho, métase con el santo, pero no con la limosna.
de tal manera de que el esclavo pasaba a formar parte de esa limosna que a su vez cuidaba, y dice la leyenda que compró el padre Joseph un esclavo en La Guaira que sabía rezar para que atendiera los oficios de la catedral, de la iglesia, sembrara, cuidara todo aquello, el patrimonio de la Virgen, y a su vez para que aprendiera a tocar arpa, para que enseñara arpa y órgano a todo aquel que quiera aprenderlo. Porque la escuela de canto llano de la villa funcionaba todos los sábados para enseñarle a los hombres a aprender a cantar las salves. Ahí nace ese género popular de la poesía popular, que es el canto de las salves y el canto de a lo divino y a lo terrenal. Ese canto a lo divino que tiene unas categorizaciones como lo es la salve, el tono y la tórtola, que se le cantan a los santos, pero que también se le cantan a los niños que han fallecido, a los entierros de angelitos. Entonces, ¿qué sucede? Nos encontramos nosotros que este hombre aprende a tocar arpa, y es posible que el nacimiento del joropo sea en esas fechas, después de los años 50 de 1740, y después el joropo es condenado porque nace como un baile. Pero la literatura oral no se conformó con esa forma, sino que también se adhirió a ella, y entonces nacieron todos esos géneros musicales que tenemos hoy en Venezuela. Ese joropo nuestro, que no es todo, tiene las diversas variantes o subgéneros. Un San Rafael, donde inicialmente el San Rafael es una forma literaria que tiene una narratología. Todas las canciones tienen una narratología, tienen una historia, cuentan una historia y hay un narrador que las cuenta. Actualmente se está hablando de obras musicales que tienen doble trama, sobre todo en el pasaje estilizado venezolano. Y algunas canciones del Cancionero Universal. Entonces vemos nosotros lo siguiente: ese San Rafael que cuenta la historia del San Rafael que vino a los llanos, que anduvo por los llanos. Y a propósito de ese San Rafael, hay un cuento rescatado que me lo refirió Vicentico Rodríguez, el gran compositor bauleño, y que a su vez escribió El Paso Real de San Miguel y otras obras que tienen que ver y que se emparentan ahí con las composiciones de Eneas Perdomo. ¿Qué sucede ahí con este hombre? Que este hombre empieza y refiere un cuento del San Rafael. Un cuento que él dice que no es de él, que se lo contó José Pachano. Ahí hay una noción de continuidad, científicamente reconocida, la noción de continuidad que tiene toda literatura oral. Estamos en 1741, nace el joropo, posiblemente en tierras cojedeñas, de manos del Negro Lorenzo. El Negro Lorenzo es declarado libre a comienzos del siglo XIX, y entonces el Negro Lorenzo se va con esa arpa por los llanos, por el mundo, acompañado de los indígenas que son muy buenos para la música, con unos oídos perfectos. Dice Lisandro Alvarado que hizo un rescate
y escribe que los indígenas iban uno delante del otro en la siembra. El hombre con el 4 a la espalda, con la guitarrilla española, como le decían, el 4 a la espalda, surcando la tierra, y la mujer metía la mano en el fandón que tenía y con una maraca iba santiguando la tierra y colocando los granos. Dice Lisandro Alvarado, que eso se lo contó a él, un informante de algo que él vio a comienzos del siglo XIX. De tal manera de que vemos nosotros que había una relación entre esa cultura ágrafa que fue construyendo esas formas musicales. Y nace el San Rafael como un corrido. Yo quiero dejar en los que están estudiando la literatura oral, discutir, porque siempre dicen que el corrido vino de España, que la forma del corrido vino de España, y dónde quedan estas formas musicales interpretadas por el negro Lorenzo y los esclavos que él formó, que son portadores patrimoniales de la ejecución del arpa en América, porque el arpa llega y es africana, está demostrado que es del África. Entonces acá el joropo es pluricultural. Cuando la literatura oral llega al joropo, llega para contar la historia y cuentan a un San Rafael. Hay entonces también en Venezuela un ingrediente muy importante. En el Museo de Coro hay un cuadro fechado de 1740 de un arpista que es un angelito, que está tocando una arpa de 30 cuerdas. El arpa la usaban para ir amenizando las fiestas. A lo mejor es posible de que la llegada al corrido, dicen que el corrido mexicano es un corrido español. Esas son cosas muy traídas de la colonización, porque realmente el corrido nuestro, ¿cuándo nace el concepto de que el corrido es español si fue despreciado por los españoles? Si el joropo nuestro, ese joropo nuestro fue despreciado por los españoles y condenaban a 2 años de prisión a quien bailara, y a las mujeres las paseaban desnudas, y aquí en Caracas y en todo el territorio, sobre todo, ¿por qué nace en la provincia de Caracas? No nace en Caracas, nace en San Carlos de Austria, este joropo, y son condenados todo el que lo baile, pero cuando el joropo es llevado a las cortes andaluzas y es reconocido, una vez que es reconocido, y está la crónica del gran compilador Rojas, encontramos nosotros que este joropo entonces es cuando empiezan a decir, porque yo no creo que si la corona había condenado a los ejecutantes del joropo, de la danza del joropo, porque era una danza, considerado una danza, que fue condenado porque la gente bailaba en contra de la moral, el zapateo en contra de la moral. Entonces, el jarabe tapatío está en contra de la moral. Y fue el jarabe tapatío posterior. Pero no queremos entrar en ese terreno de discusión, sino en el terreno de Venezuela. En este escenario nos encontramos nosotros que este hombre, este corrido que vamos a tratar, esto que vamos a abordar, nos encontramos que el joropo, no creo que alguien diga que el joropo es español antes de que la corona lo acepte. Cuando la corona lo acepta, que llevan a unos bailadores de joropo, negros, africanos, con indígenas y españoles mezclados, van allá, hacen la exposición de la danza,
son reconocidos y declaran que se baile porque a él le gustó muchísimo y también bailaron y disfrutaron de eso. Entonces ahí se asumieron que era una influencia, que había una influencia marcada de España. Hay en territorio venezolano lo que son los galerones. El galerón es una forma musical que se desarrolla en el oriente de Venezuela, donde se establecen las primeras colonias. Y allí se desarrollan, ellos tenían las famosas folías, formas de folías, y las cantaban con una guitarrilla pequeña, española, y entonces la van cantando y van todos coreando aquel canto a lo terrenal. Pero ese galerón nuestro, una vez que el joropo lo invade hacia el oriente, entonces adquiere otras formas. Pero allí va a nacer ese San Rafael, ese canto a los santos, posterior a ese reconocimiento, porque antes de ese reconocimiento era considerado un sacrilegio. De tal manera de que ese San Rafael va a contar, y hay una cuentería que tiene que ver con el San Rafael y con los angelitos que los vamos a recibir posteriormente. Volvamos al espacio simbólico. Van a construirse formas del joropo. Una forma es la periquera. La periquera, uno de sus máximos exponentes fue el hombre del Real. Este hombre que es un canto que él empieza a hacer como los pericos. Pero no es como los pericos. No es como los pericos. Este canto que él va haciendo, esa forma, es la forma del encierro del ganado. Estaría la periquera también tipificada en unos cantos de faena y no como canto, pues, así como las tonadas de ordeño, también la faena del trabajo que lleva a ese toro y que se une a aquella corrida del toro, el hueseo del toro, la persecución del toro, el evitar. Imagínense ustedes que Luis Lozada del Cubiro es uno de sus máximos exponentes. Fue porque ya falleció. Ahora imagínense ustedes la periquera cuando el Ejército Libertador, el general José Antonio Páez, venía con 3.500 personas entre soldados y entre ellos el gran batallón de dragones, cruzando el paso real del río Arauca, río respetable, río que mete miedo, cruzándolo y cruzando con 3.500 reses para darle comida al Ejército Libertador, con 1.500 soldados que demostraron su valor en las queseras del medio y 1.500 soldados a pie con mujeres y niños, entre ellas su esposa y sus hijos, que lo estaban acompañando. Cuando voy a Guasdualito, nos encontramos nosotros en Guasdualito, la iglesia donde oró José Antonio Páez antes de venir a la batalla. ¿Quién no va a orar, cuando uno está frente al río Arauca y tiene que cruzarlo? Y tiene que emprender un viaje de a pie desde Guasdualito a San Carlos de Austria. Si ahorita, hoy día, con la movilización, uno lo piensa dos veces para llegar ahí, a esas tierras. Que es sumamente lejos el sentido de la distancia. Pero ya José Antonio Páez es un mito, es el centauro, un personaje de la mitología griega que llega a nosotros y se instala en nosotros.
Entonces veamos nosotros que los espacios históricos están ahí. Vamos al Florentino y el Diablo. Nacen los hatos en 1640, los refiere Olman Botello, entre ellos el hato del miedo y el hato La Candelaria, donde estuvo el maestro Rómulo Gallegos. Estos hatos, los hombres de la cultura negra, los africanos, fueron encargados de los hatos. Es mentira que fueron llevados ahí como esclavos, no, fueron encargados de los hatos. Porque ellos trabajaban con las fieras, tenían la cultura de trabajar con todos los animales cerreros y eran ganados cerreros, cimarrones, en su mayoría. Entonces, ahí van a nacer esas figuras que se van a nutrir, ese corrido del Florentino y el Diablo. Ese corrido que nace, que puede ser que los españoles intenten atribuirse la autoría. Pero entonces, ¿quién le enseñó al negro Lorenzo a tocar el arpa y a integrar todos esos ritmos? Porque en la fiesta se integraron todos los ritmos e incluso integraron formas culturales que se hacían el día de Corpus Christi. Entonces vemos que hay allí una forma, esa periquera. ¿Cómo sería esos ganados que la gente empieza a pegar gritos? Para que el ganado no vaya agarrando camino, porque era un camino, no podía perderse, se podía esgaritar, se podía perder una red. Entonces necesitaban esa red para darle de comer a 6.700 soldados y soldadas. Y medio de toda esa gente gritando, todas gritando, ahí construyen esa figura de la periquera. ¡Trararara, ya caramba, camarita! El golpe ahí es altanero. ¿Quién crea el Luis Lozada del Cubiro, Juan de los Santos Contreras, el golpe altanero? Ese golpe que se impone en el canto. Tralarara, y venga para que usted vea que me encuentre. Mire qué voy a decirle. Y ahí arranca el impulso de la altanería que está allí. Entonces vemos nosotros que este hombre que va ahí, en esa periquera, no puede decir, y venga para que usted vea. No, no puede decirlo así, porque es un canto de faena, un canto de encierro de ganado, de arriar ganado, no es un cuento de eso. Y tiene que ser otro estudio, otra forma de ver del comportamiento del hombre de la faena. La faena del llano no es la faena dulce, es una faena dura. Es un hombre que sale a las 3 de la mañana y se mete en el agua con el caballo, a arrear el ganado, a recogerlo, a construir la vacada, a construir la quesera, a ordenar todo aquel mundo, y eso es a diario. A vivir todo lo que es el clima, la sobrenaturaleza de lo que eso implica. Entonces fíjense bien que ese corrido es posterior, después de la independencia. Antes de la independencia los hombres no andaban de fiesta en fiesta, no, andaban, era pendiente de la independencia, pendiente de la pelea, no andaban ahí. En cambio que el coplero florentino es un hombre que es un cantor del llano, un cantor popular del llano. Entonces este coplero florentino que tiene las dos posibilidades que establece la literatura oral de las cantorías populares. El golpe relancino, la salida relancina que tienen los contrapunteadores para responderle al otro, porque la literatura oral es el ejercicio de la palabra, el oído y la memoria. Son los tres ingredientes fundamentales que tiene que tener. Entonces, él actúa relancinamente porque tiene que responderle al otro. De tal manera de que este hombre no se deja ganar un contrapunteo. Es un hombre que tiene altanería,
esta altanería que es propia de la cultura guariqueña. Fíjense bien, la guariqueña, la cultura indígena, la cultura de los grandes guerreros guariqueños, pero también los guerreros apureños. Entonces vemos nosotros que allí hay unas formas que están ahí. Esta forma de que va a construir este corrido se va a crecer en un espacio simbólico. Cuando yo decía lo que es de aquí, que no es de allá, y lo que es de allá, que no es de aquí, vemos nosotros que nace el cuento oral, lo toma Alberto Arbelo Torrealba y lo transforma con las formas poéticas, con una precisión extraordinaria y maravillosa en su orquestación idiomática y poética. Hombre de llano, porque él es de Varinitas, y hombre de arte, hombre culto, pero ese conocimiento viene a ser reconocido posteriormente. Entonces vemos nosotros que él agarra la historia de este florentino y le escribe varias veces hasta llegar a la perfección. Pero José Romero Bello, Juan de los Santos Contreras, la devuelven por los medios tecnológicos a la oralidad. La hacen un acetato con la ayuda del conjunto Cachilapo. Allí discutían dos formas importantes, y esas dos formas importantes son la unión del 6 por derecho y la chipola. Dejarle la chipola a Florentino y el 6 por derecho al diablo. Lo más importante es que allí se construye el espacio simbólico para que ustedes vean que lo primero que tiene que hacer un narrador es construir un espacio simbólico. Comienza, que es la grandeza de esta versión, la versión que entra en las tecnologías. Estamos hablando de una versión grabada en los años 60. Comienza de esta manera. ¡Uy! Parece que esta nochecita oscurita, caray. Parece la noche que cantó Florentino con el diablo. Vayan viendo ustedes que ahí hay una lingüística del llano de un hombre que está ubicado en un contexto de trabajo. Parece la noche que cantó Florentino con el diablo. Y si le parece que esa noche tiene cierto parecido con aquella noche, es porque él estaba allí. Ah, cuñado Venancio, cuénteme usted el cuento ese del reto, le dice otro. Y viene Venancio, un hombre sabio, como dice el dicho del llano, más sabe el diablo por viejo que por sabio. Llega y le dice, o así como no, si me da una mascarita y me presta el 4. Quiere decir que el cuento es una retribución de una mascarita de chimó, una bolita que se hace con el chimó, un universo que él se va a meter en la boca, él va a engullir y de allí va a salir ese otro universo de la oscuridad. ¿Qué sucede con esto? Cuénteme el cuento ese del reto. Y él empieza a contar. Pero contar en un entorno que cree en el diablo, en un escenario natural de una noche tormentosa en el llano. Uno se la puede imaginar, que uno ha visto noches tormentosas, pero la noche tormentosa del llano es una noche del desamparo. Hago un paréntesis aquí y cuento yo una experiencia personal. Fui invitado a un evento en Valle de la Pascua. No sabía cómo era llegar a Valle de la Pascua. Me voy con un amigo que conoce el llano rumbo a Valle de la Pascua
Salimos a las 5 de la mañana y llegamos a las 11 de la mañana a Valle de la Pascua. Tenía yo que hacer una conferencia allí. Se estaba haciendo una organización de los sistemas culturales. Cuando llego allá, antes de llegar a Valle de la Pascua, veo una capilla y veo mucha gente entrando y yo digo, yo voy a entrar ahí. ¿Qué está ahí? Me dice, el ánima de Pica Pica. Están los panteones de las ánimas en Venezuela que también tienen historias maravillosas. Eso lo pongamos entre comillas. Le coloco una luz al ánima de Pica Pica y le digo, regrésame a mi casa con bien, ánima de Pica Pica. Me voy para el evento y el evento se nos olvidó la emoción. Me ofrecieron una ternera, pero extraña. La carne, picaron la res, pican la res, porque eran varias, y las tiraron en unos huecos, taparon aquello, le metieron la leña, y no se puede ir sin comer la carne, con cuero y todo. Viendo aquello, la carne estuvo a las 7 de la noche y salimos nosotros de Valle de la Pascua a las 7 de la noche. Comienza una tormenta cuando ya estábamos más allá, como a 1 hora de Valle de la Pascua, que no sabíamos si regresarnos o seguir. Y sentimos lo que era el desamparo en medio de esa tormenta, en medio de esa soledad, que teníamos miedo. Y ese miedo es el que está aquí en este escenario planteado. El coplero florentino por el ancho terraplén, está contando el hombre, caminos del desamparo, desanda a golpe de 6, desanda a golpe de 6. Quiere decir que Florentino es un desanda, un ánima en pena, puntero en la soledad que enluta llamas de ayer, vaquero de tierra errante, lo acompañan por doquier. Él va acompañado. De repente pasa por un caño. Aquello está todo desértico. Que dice, las chicharras atolondran el cenizo anochecer. Está encenizado. Atolondran el sonido de las chicharras. Es un tormento. El cacho de beber tira. En agua lo oye caer. Cuando lo va levantando se le salpican los pies. Vuelve a tirarlo y salpica. En agua clara otra vez. Mas solo arena sus ojos en el turbio fondo ven. Pero del cuerno vacío ni gota pudo beber. O sea, no podía beber agua. Cuando con trote sombrío oye un jinete tras él. Quiere decir que este hombre que está detrás del florentino le está haciendo un hechizo, le está haciendo un juego, le está demostrando sus poderes sobrenaturales porque no lo dejó beber agua de ese huequito. Ojo ciego el lagunazo, sin garza, junco ni grey. Un lagunazo que fue reducido a un huequito donde él tira el cacho. El cacho es intercultural, beber del cacho, comer del cacho, comer chimó del cacho. Las culturas germánicas hablan del cacho, de ese cacho que también han ellos trabajado y elaborado. Entonces nos encontramos nosotros que le dice el diablo, le juega a esa treta, lo pone a que no tome agua y le dice, amigo, por si se atreve, espéreme en Santa Inés, que yo lo voy a esperar, óigalo bien para cantar con usted. Pero ¿cómo lo va a esperar si él va detrás de él? Vayan viendo la estrategia de todo. Entonces, él dice, mirada y rumbo el llanero pone para su caney. Sale el hombre. Entonces él le responde, sabana, sabana, tierra, que hace sudar y querer.
para andar con tantos rumbos, con agua y muerto de sed, uno con Dios en las olas, otro con Dios en la fe, y como cante con todos, tengo que cantar con Él. ¿Cuál es la belleza que está ahí? La belleza que está ahí es que el diablo le habla en altanero. Amigo, por si se atreve, espéreme en Santa Inés, que yo lo estaré esperando, óigalo bien para cantar con usted. Es altanero y él va con el chipola. Sabana, sabana, tierra, que hace sudar y querer, para andar con tantos rumbos, con algo hay muerto de sed, uno con Dios en las olas, otro con Dios en la fe, y como cante con todos, tengo que cantar con Él. Uno con Dios en las horas. Acepta el reto, pero el reto de él, las respuestas van a ser chipoleadas. Cambia el poema, cambia el relato, el tiempo, la temporalidad. ¿Hay una temporalidad en el relato oral? Sí la hay. Y se construye esa temporalidad. ¿En qué sentido? Noche de fiero chubasco en la enlutada llanura. Tan 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 tan. Comienza a compa de Venancio. Esta noche sí está oscurita, compadre. Y aquí tenemos noche de fiero chubasco en la enlutada llanura. Y de encendidas chipolas que el rancho del peón alumbra. Adentro suena el capacho. Afuera bate la lluvia. Vena el corazón del cedro, del bordón mana ternura. No lejos asoma el río, pecho de sabana sucia, y el rayo le tira a la palma señeras puntas. ¿Qué quiere decir con esto? Que están en el mes de mayo. Más adelante en el corrido se va a montar la simbología, la cruz de mayo en el cielo, dice él, ya se está anticipando. Decía José Lezama Lima, ese gran escritor cubano, que el mito es la imagen anticipada de la realidad. Y no hay un espacio simbólico sin un espacio mítico. El diablo es una sobrenaturaleza, pero Florentino es un mitologema, como lo pudiese plantearse interpretando a Mircea Eliade o ese planteamiento maravilloso de ese gran venezolano Domingo Milián. Tendríamos nosotros a este hombre aquí. Está la tormenta en la llanura, están encerrados en el caney, bailando la chipola. ¿Por qué bailar la chipola? Porque se baila toda la noche, no puede ser un corrido. El corrido es para que hagan figureado. Más nada. Figureado. 6 por derecho. El rayo a la palma sola le tira señeras puntas, o sea, aquella luz que ilumina todo. Súbito, un hombre en la puerta, indio de grave postura, ojos negros, pelo negro, frente de cálida arruga, pelo de guama luciente que con el candil relumbra, pasa callado y se apuesta para el lado de la música. Florentino está silbando sones de añeja bravura. Ah, se me pasó algo muy importante en la definición, que define la estructura del llanero. Un fajo de brisa guapa le pone a volar la blusa y se le ve geme y medio de puñal en la cintura. El llanero siempre que tiene que tener un puñal en la cintura, porque es un instrumento de trabajo. Mírenlo cómo llegó con tanto barrial y lluvia. Planchada y seca la ropa, sin cobija y sin montura. Es un misterio. En esa tormenta el caballo se atasca, bota barro, todo el mundo sale lleno de barro, pero él no. Él llegó ahí,
ahí, sequito, impecable. No espera que Florentino le esté diciendo nada, él es altanero. Amigo, por si se atreve. Ajá, ese mismo tono lo va a tomar. Catire, quita pesares. Contésteme la pregunta. ¿Cuál es el gallo que siempre tiene ventaja en la lucha? Que aunque le den en el pico, tiene pícara segura. Y Florentino se va con su tono chipoleado, estudiando al enemigo, poco a poco, sin apuro. Tiene pícara segura el gallo que se arrebata y no se atraviesa nunca. Mejor si pica en el pico, mejor si pica en la pluma. Cambia. Mejor si pica en la pluma. Si contesto la primera, contésteme la segunda. ¿Quién es el que pasa un río y el que no bebe agua nunca? Y él le responde, el que no bebe agua nunca, naturalmente. Entonces, que son antecedentes de lo que él tiene. Ahí hay algo en ese cuento colonizador, la definición del indio. El diablo como el indio. Vamos a los anclajes de lo que plantea ese gran ruso Vladimir Pro, el anclaje en el folclore. ¿Cuándo comienza la demonización del indio en Venezuela? Esta demonización que es sumamente revisarla, hay que buscar esos puntos oscuros que hay allí, como lo establece Walter de Mignolo, como lo establece a Boavista Santos, Inés Cornejo, Mario Ruffer, los puntos invisibilizados. Cuando llegan los colonizadores a las tierras americanas, venden las tierras americanas a otros europeos germanos, alemanes, llegan a la conclusión de que tienen que reducir la población indígena. Y le pagan a Federman y a otros colonizadores por la cantidad de indígenas que maten. A las mujeres le pasaban las espadas por los vientres y los mataban para que no volviesen a tener. ¿Y qué? ¿Quién se va a salvar de eso? Morían de esas heridas, morían y mataban a toda la población. Y tenían que diezmar porque pasaba de 100.000 indígenas diezmar. Nace la primera embustería. El primer embuste de la historia lo mete Federman. Fue muy discutido. ¿Por qué fue discutido? Y después él murió de unas heridas que tuvo por los indígenas. En las tierras del río Cojedes, en el Baúl, se dio la batalla. En ese gran plan, allí antes de llegar al Baúl, encontramos nosotros que hubo una matanza de indígenas, donde él dice que murieron 5.000 indígenas, pero que de él solamente salieron 32 heridos. ¿Cómo estaban esos indígenas? Amarrados de pies y manos. ¿Cómo estaban ellos? O sea, es una cosa completamente absurda que hay que revisarlo. Pero eso también fue produciendo en ese plan, se fue construyendo allí, en el imaginario popular, porque el indígena le tenía miedo al caballo. El caballo no es nuestro, ni el ganado es nuestro. ¿Cuándo comienza la demonización del indígena? Los indígenas girajaras, cuando se hace el San Felipe, el fuerte de San Felipe, que de allí descienden a las Tupuraguas y crean una base en las Tupuraguas en tierra de Cojedes. Ellos van a descender por estas tierras y hubo un señor, hay una crónica, que traía mucho lino del oriente, fíjese bien, de San Carlos, de las Tucuraguas, del Piedemonte, de los dominios de María León Sasorte, de esa religiosidad popular, viaja al oriente a buscar lino. Lo robaron y le robaron el ganado que traía. Ahí empieza a hablarse de los demonios
de los indios demonios. Luego se habla de los indígenas que estaban en San José de Mapoey, que fueron enterrados porque eran propiedad del Estado español, los pocos que quedaron, que fueron diezmados, y fueron vendidos a Mérida, fueron vendidos a Barquisimeto, fueron vendidos acá a Caracas. Estos indígenas que fueron vendidos allí, nos encontramos nosotros que allí, en esas relaciones, se rompe el tejido sociocultural. Y estos indígenas se sublevan, matan a unos franciscanos y se consolida la demonización del indio, el indio demonio, el indio que es un diablo, que es Satanás, el indio que está ahí, el capitán de las tinieblas, vaya poniéndose adelante para que el oscuro me vea, le dice el diablo a Florentino. Y Florentino le responde, al diablo lo encontró el día queriéndome atropellar. Si la noche es del diablo, el día es de Florentino. Y en la medida en que Florentino, ¿por qué la chipola? Porque la chipola es larga, barciada, para que le dé tiempo a llegar el día, porque en la medida en que se acerca el día, va venciendo al diablo. Y aquí está la demonización del indígena, pero también van a ser en esas tierras, en los que son los caminos culturales de la geografía venezolana, estos caminos culturales van a producir la demonización del negro, que le dicen mandinga, el negro mandinga, que va a refugiarse y a vivir en las galeras del Pao, del estado Cojedes, que va a ser un recinto en el cual recogían a los indígenas para que trabajaran en esas minas que están allí de oro y plata, que hoy el día es una de las reservas más grandes del país. No estaban equivocados. Estos negros, que a su vez son hijos de Andresote, descienden de Andresote y que van a crear en el Baúl la cumbe, una cumbe, y van a crear otras organizaciones religiosas allí y económicas. Entonces este diablo, este mandinga, que lo recoge Uslar Pietri en las Lanzas Coloradas, ese mandinga que va en ese caballo, Noche Negra, botando agua. Pero allí, en ese escenario, donde se une el negro y el blanco, el indio Manuel Espinosa, también considerado como un demonio en la Guerra Federal, y Francisco Zulbarán y Francisco Rangel. Esos tres hombres que son importantes en la Guerra Federal y también otros hombres que estuvieron allí, que dieron origen a esa cultura del corrido. Empieza a contarse la historia de ese hombre que vence al diablo con los poderes de los santos. Entonces vemos nosotros los poderes de una religiosidad que desplaza a la del indio, que pelea con la del indio. Y tenemos nosotros que estudiarlo. Ese cuento que da origen a la cantata criolla de Antonio Esteves también tiene esos elementos colonizadores allí, que hay que sentarse a revisar esa visión del negro y del indio, que comienza con esa demonización de esas dos estructuras fundamentales dentro del tejido pluricultural de la literatura en nuestro país. Vemos nosotros que ese corrido no pudo ser de origen español, no lo impuso ningún español, lo crearon los hombres para contar sus historias, para revitalizar el amor a la tierra, los cantos de trabajo. El hombre agarra el becerro. Mi padre era un llanero de verdad, con una sustancia de tierra.
Y mi papá me estaba enseñando a ordeñar y yo no sabía, hasta que agarré la tetica arriba y abajo y empecé a hacer, cuando boté el primer chorrito de leche que cayó en la camacita, yo me emocioné tanto y me emocioné tanto porque había vencido algo que yo quería ser como mi padre. Y el becerro, que no creyó o me vio como otro becerro que le estaba quitando la comida, me dio un golpe y me zumbó debajo de la vaca, boté el poquito de leche y me dice mi papá, vio, ahora usted va a ver cómo come yo, porque eso era lo que tenía para usted comer hoy. Ese poquito de leche que nunca se me olvidó. Y entonces mi papá me dijo, mire, se agarra el becerro aquí y se le va cantando. ¡Tuatú! ¡Venga, mamá! Llamaba a la tuatúa y venía la vaca caminando. Comía de la mano de él, de sal que él le daba. Él le pasaba la mano por la cabeza. ¡Tuatúa! Mira, 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 te voy a decir. Mañana cuando me vaya, no me miren por aquí. Ay, ay, ay. Iba contando aquella historia al compás de la teta de la vaca. No hay apresuramiento. Hay, porque eso también a ella le duele. Hay mucho trato, mucho cariño. Cuando se murió la vaca Tuatúa, mi hermano llegó y la compuso sin permiso de mi papá. Cuando mi papá vio el poco de carne, se quedó viendo la sabana, se le salió una lágrima y le dijo, Nelson, y no dejaste ni siquiera el cuero para que se lo tragara la sabana. Quiere decir que la tierra tiene algo con la creación. Esto que se transformó en un cuento, mi padre que fue un gran contador de cuentos, mi abuelo un gran contador de cuentos, y ahí se reunía la cuentería, en esa reserva patrimonial de un pueblo y de un llano. Están los cantos de trabajo, está la periquera, que es bueno que la discutamos. ¿Es la periquera un canto de trabajo o es la periquera un joropo en sus dimensiones? Puede tomar esa forma. Tenemos la chipola, tenemos la marisela, que es más que todo un ritmo parecido a la chipola. Tenemos el pasaje recio y tenemos también el pasaje que es ahora estilizado. Tenemos el cancionero popular venezolano, que también tiene una narratología. Y tenemos nosotros tantas formas nuestras. El galerón que nace de los ritmos españoles, de estas folías españolas. Ahí hay un marcado, pero el galerón que tocan ahora, que es un joropo, el que sirve para cantarle a San Pascual Bailón en el llano venezolano, ese no es español. Eso es una creación que es del llano hacia el oriente. En sentido contrario, lo que pasa aquí cuando Juan de los Santos Contreras y el Carrao de Palmarito agarran la leyenda, la voltean y la hacen nuevamente oral y construyen un espacio simbólico. El galerón, que le incorporaron el acordeón. ¿De dónde es el acordeón? No es de origen europeo, italiano. Tocar joropo con acordeón, no. Tango, tal vez los contrastes que hay ahí, pero el joropo con acordeón es una cosa que es extraña. Y en las tierras del río Cogede están los cantos de parranda que también se hacen con acordeón y con violín. Tomando en consideración que la historia del violín, que llega a los cantos de parranda, los parrandos son fiestas populares. Estos parrandos, un parrando llanero que se ameniza con arpa, cuatro y maraca y participan muchos cantadores y duran muchos días.
Yo tuve la dicha de participar en Guasdualito en una fiesta donde participaron dos grandes de la canta y otros más, Vitico Castillo y el hombre del pasaje, del pasaje, que ahorita no recuerdo su nombre. Ese hombre, esa gente cantaron hasta el otro día, 10 de la mañana, y estaba todo el mundo bailando y tocando. Jorge Guerrero, un mano a mano entre Vitico Castillo y Jorge Guerrero. Yo me podré borrar de la mente cualquier cosa, pero eso no me lo puedo borrar. Fue monumental, fue realmente impresionante aquello, cómo se fue llenando de gente y cómo la cantoría, llegaban cantantes y se metían en aquello y fueron construyendo ese espacio narrativo, ese espacio de musicalidad desde las 10 de la noche hasta las 4 de la tarde del otro día. Presencié a Luis Lozada el Cubiro el día que nos hicimos amigos, Dios lo tenga en gloria, en San Fernando de Apure, 1986. Recuerdo que llegó el Cubiro y él le dice al muchacho que lo está acompañando en el arpa, porque Luis Lozada el Cubiro lo acompañaba Eudes Álvarez. Luis Lozada el Cubiro, aparte de crear periqueras, es el creador de un ritmo, un joropo llamado el cimarrón, los cimarrones, así como hay los gabanes, los gabanes, los cimarrones. Entonces voy cantando un cimarrón por este llano sin luna. Yo le voy cantando al cielo, óyelo bien, estrellas una por una. Ese es un cimarrón. Y un gabán, el gabán tiene otras formas musicales, pero tiene que ser gabán. No existe un gabán donde el gabán pierda. El cimarrón es un corrido de amor, pero dulce de amor. Él le va contando al cielo las estrellas una por una. Es que tu mujer bonita, es que tu mujer bonita. Y se va con ese canto de la mujer bonita. Encontramos nosotros que el mismo Luis Lozada el Cubiro va a componer unos pasajes que no están tipificados. Por ejemplo, hay un pasaje donde él va a contar que va por el llano buscando ese amor en el llano. Igualmente, el mismo Simón Díaz también tiene cuentos del caimán. El caimán patas arriba dormía de lo más sabroso, el caimán que se come la mujer en el pozo. Vamos entonces a los animales allí. De tal manera de que esta literatura oral venezolana se va a nutrir, pero va a nacer desde allí. Los cantos patrióticos, los corridos patrióticos. El corrido mexicano le canta a Emiliano Zapata y Pancho Villa. El corrido venezolano comienza en 1888, justamente cuando muere y matan a Matías Salazar. Hay un cancionero de Matías Salazar donde cuentan la historia de Matías Salazar. Esa historia de Matías Salazar, que no es la historia del ánima de Juan Salazar, porque la historia es maravillosa. Va a contar la historia de este hombre que era compadre de Guzmán Blanco y que Guzmán lo manda a matar. Después del Tratado de Coche, fusilan en Tinaquillo al general, a Matías Salazar. Entonces nos encontramos nosotros que el corrido, ese corrido que es esencia del pueblo, que es literatura del pueblo, va a tener un punto importante y relevante cuando Pilar Almoina de Carreras, una gran
investigadora de la literatura oral en Venezuela, quien yo tuve la dicha de conocer y compartir parte y quien me hizo informante en la Universidad Central de Venezuela, maestra de mi profesora querida María de Rosario Jiménez, una maravilla. Encontramos nosotros que hay un corrido que ella rescata en el Apure. Es el corrido de la muerte del general de la Mata Carmelera. Resulta que el general, este general que murió en la Mata Carmelera, que fue presidente de la República, su esposa, que luchó contra el Mocho Hernández, Joaquín Crespo se llama el hombre, de él han nacido una cuentería maravillosa, sobre todo una cuentería increíble, y eso es lo bonito de la cultura popular, porque si la gente lo cree, es verdad. Y nosotros tenemos una rivalidad con los historiadores, porque los historiadores tienen que buscar una fuente fidedigna. Pero ¿qué hay de esta fuente de lo popular? Dice este corrido, Misia Jacinta, la esposa del general Joaquín Crespo, ofrece una cantidad de dinero muy grande para que consigan quién mató a Joaquín Crespo, porque se transformó en una especie de problema, como lo que pasó con el general Ezequiel Zamora. Unos dicen que lo mató Luis Loreto Lima Lanzalibre, el hombre de las 5L. Luis Loreto Lima peleaba con lanza, era el último lancero a caballo. No lo pudo matar Luis Loreto Lima porque lo mataron con un tiro. Lo cierto es que andaban unos extranjeros por el llano, que hay que estudiar también los que están escribiendo. En 1854 andan por el llano el vapor El Meta y otros vapores comercializando con las Antillas irlandesas. Y empiezan esta gente a entrar dentro de los circuitos económicos a los que en 1854 la guerra federal se va a oponer, y se va a oponer el general Ezequiel Zamora. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí hay que sentarse a estudiar todo esto, ¿verdad? Lo cierto es que este hombre consiguen eso en el Apure, no lo consiguieron en Cogede, porque el ejército que participó allí, con Pedro Pérez Delgado, que era un muchacho, Arévalo Cedeño y otra gente, y Alfredo Franco van a refugiarse en Apure, donde tiene Alfredo Franco un terreno, unas propiedades, en el Arauca de este lado, en el Arauca del otro lado. Dice, allá consiguieron en el Samán de Apure ese cuento. Y en ese cuento hay cosas así muy despectivas. Decirle a Misia Jacinta, mejor se vista de oscuro. Crespo volverá a Caracas si lo caga algún zamuro. Esto es un término muy duro, muy fuerte, porque no van a conseguir al que lo mató. Acusaron al Mocho Hernández, pero no consiguieron a quien lo mató. Decirle a Misia Jacinta que mejor se vayan al mes de enero. Crespo volverá a Caracas, Crespo comerá arepas si en el cielo hay pilandero. Entonces, fíjate bien que hay esos elementos allí de la cultura popular. La cultura popular fue construyendo esa cuentería, esos cuentos y esos corridos, y los fue popularizando. De tal manera de que esos corridos que fueron después transformándose en corridos espectrales que le cuentan a los muertos. La burra mañá, después de la muerte de Joaquín Crespo, nace el mito y el cuento de la burra mañá, una burra que nace en ese sitio y que va dando vueltas y va girando por toda la llanura. Esa burra, una mula maniada, porque supuestamente que esa burra que está ahí, otros le dicen que es una mula, pero en el fondo que a él le gustaba andar en burro y que por eso la mataron, dice la gente. Todo el mundo sabe que Joaquín Crespo montaba un hermoso caballo.
Pero la gente cree en eso, en esa mitología que está allí, en esa cuentería. Y esa cuentería es patrimonio de una nación, de un Estado, porque viene de la esencia del pueblo. Y solamente viéndola desde la descolonización podemos entenderla y comprenderla y hacerla que viva y que se haga una cultura endógena, que su radio de acción antropológico y etnográfico se amplíe y sobre todo sus capacidades y elementos que tiene de construir simbologías para las futuras generaciones.